Uno se imagina que la caída de un imperio es algo épico, ¿verdad? Lleno de grandes batallas, discursos heroicos, pues la historia de cómo terminó el último imperio de China es, bueno, bastante diferente. Es una cadena de accidentes, de pura desesperación y de una ambición increíblemente astuta que lo cambió absolutamente. Y es que, a ver, la pregunta tiene tela. La dinastía Qing parecía eterna, como el propio sistema imperial chino. Cualquiera pensaría que haría falta una fuerza imparable para derribar algo tan antiguo. Pero la realidad, bueno, la realidad es mucho más rara, más humana. Pues sí, tal cual. No fue una gran declaración de guerra, ni un levantamiento masivo perfectamente planeado. No, fue un simple error, un accidente en un piso franco de revolucionarios en Hankou, lo que encendió la mecha de una revolución que iba a terminar con más de 2000 años de historia imperial. Pero ojo, esa bomba solo pudo tener un efecto tan devastador porque el imperio ya era básicamente un polvorín. La explosión fue la chispa, sí, pero es que el combustible llevaba décadas y décadas acumulándose. Y para entender esto hay que conocer un concepto clave, el mandato del cielo. Era la justificación filosófica que legitimaba el poder del emperador, pero al mismo tiempo era su talón de Aquiles, porque si las cosas iban mal, pero que muy mal, se interpretaba como una señal de que los cielos le habían retirado su favor. Y entonces la rebelión no solo era una opción, sino que se convertía casi en una obligación moral. Y vamos, que a finales del siglo XIX y principios del XX, las señales estaban por todas partes, por todas. Guerras civiles que costaron millones de vidas, derrotas militares humillantes contra Japón y las potencias occidentales, desastres naturales. Para muchísima gente estaba clarísimo, los Qing habían perdido el favor de los dioses. Fijaos en este dato para que entendamos la locura de la situación. Solo en el año 1910 hubo 285 levantamientos y rebeliones. 285 en un solo año. El país estaba en un estado de caos casi permanente. Y claro, en medio de todo este caos no solo había revueltas sin más, empezó a crecer una oposición organizada con una ideología clara. Ya no eran solo campesinos descontentos, eran revolucionarios modernos que querían tumbar la dinastía y crear una China completamente nueva, liderados por el Dr. Sun Yat-sen. El grupo de Sun Yat-sen lo intentó muchísimas veces, con 10 levantamientos fallidos. Pero lo más interesante de todo es cómo cambiaron de estrategia. Se dieron cuenta de que la mejor forma de derribar al régimen era desde dentro, así que empezaron a infiltrarse en el llamado Nuevo Ejército, las fuerzas modernizadas de los propios Qing, y reclutaron en secreto a miles de soldados, camuflándose en supuestos clubes de lectura o hermandables. Y aquí es donde llegamos a Wuchang, en la provincia de Hubei, donde la infiltración había sido un éxito total. La revolución estaba planeada, eso sí, pero no para que empezara así. Lo que pasó fue en realidad un acto de pura y simple desesperación. A ver, la cadena de acontecimientos es increíble y pasó rapidísimo. El 9 de octubre, una bomba explota antes de tiempo por un error. La policía llega, registra el sitio y ¡zas! Encuentran las listas de miembros con los nombres de miles de soldados del nuevo ejército. De repente, para esos soldados, todos los planes a largo plazo se van al traste. Saben que los van a detener y a ejecutar. Así que al día siguiente, el 10 de octubre, hacen lo único que pueden hacer. Se amotinan para salvar el pellejo. Y para sorpresa de absolutamente todo el mundo, les sale bien. La autoridad Qing en la zona se viene abajo como un castillo de naipes. El gobernador sale por patas y en cosa de 48 horas esos soldados que esperaban su ejecución controlan una de las áreas militares e industriales más importantes de toda China. Pero claro, aquí surge un problema gigantesco. Han conseguido una victoria increíble, pero ¿ahora qué? No tienen a nadie al mando. La revolución ha empezado por accidente, y sus líderes, los que tenían las ideas, no están allí para dirigirla. Y esta anécdota, de verdad, resume perfectamente el caos de la situación. ¿Dónde estaba Sun Yat-sen, el gran líder revolucionario, el padre del movimiento? Pues estaba en Denver, Colorado, recaudando fondos. Se enteró de que su revolución había empezado porque lo leyó en un periódico estadounidense, casi un mes después de que todo estallara. Increíble. Así que la situación que se crea es totalmente surrealista. En el norte, en Pekín, sigue existiendo el Imperio Qin, gobernado por un regente en nombre de un niño de 5 años, el emperador Puyi. Y en el sur, en Nankín, los revolucionarios proclaman la República de China, con Sun Yat-sen como presidente provisional, una vez que por fin consigue volver. El país en la práctica estaba partido en dos. Y este vacío de poder, este tablero de ajedrez con un rey niño por un lado y una revolución sin cabeza por el otro, creó la oportunidad perfecta para que entrara en juego una tercera figura, un hombre que se convertiría en el protagonista de todo este drama, Yuan Shikai,
alguien que no era ni leal a los Qing ni un revolucionario, era un maestro de la oportunidad. La corte Qing, claro, estaba aterrorizada, y solo se les ocurrió un nombre para salvar la situación: Yuan Shikai, el creador del ejército de Beiyang, la fuerza militar más potente de China. El pequeño problema era que a este hombre lo habían, digamos, invitado a retirarse a la fuerza unos años antes, y les guardaba bastante rencor. Pero es que no tenían a nadie más. Y Yuan, por supuesto, vio su oportunidad de oro. Aceptó el mando, pero no para salvar a los Qing, ni mucho menos. Empezó a jugar a dos bandas, negociando en secreto con la corte imperial en Pekín y con los revolucionarios en Nankín. Se posicionó como el único hombre que podía controlar la situación, convirtiéndose, básicamente, en el hombre imprescindible. Y aquí viene la jugada maestra, el jaque mate. En enero de 1912, Yuan Shikai hizo que 44 de sus comandantes más leales enviaran un telegrama a la corte imperial. El mensaje no podía ser más claro. Su propio ejército ya no los apoyaba y exigía la república. La partida estaba terminada. Su plan fue brillante. A los Qing les dijo: mirad, la única salida digna que os queda es abdicar. Os garantizo seguridad y una vida de lujo en la ciudad prohibida. Y a los revolucionarios, con Sun Yat-sen a la cabeza, les dijo: yo apoyo la república, pero a cambio me tenéis que hacer presidente a mí. Atrapados, ambos bandos aceptaron. Y así sin más, cayó el imperio y nació la república. Pero la forma en que nació todo esto, con un manipulador en la cima del poder, dejaba una sombra muy, muy oscura sobre el futuro. Es que la velocidad con la que se derrumbó todo es alucinante. Ocurrió en apenas 4 meses, desde aquel levantamiento accidental en octubre, pasando por la proclamación de la República en enero, hasta el día clave, el 12 de febrero de 1912, cuando el niño emperador Puyi abdicó. Fin de la historia. O casi, porque el día siguiente Sun Yat-sen cumplió su parte del trato y renunció, entregándole el poder a Yuan Shikai. Pero Yuan aún tenía una última carta bajo la manga. Se suponía que tenía que ir a Nankín, la nueva capital republicana. En lugar de eso, ¿qué hace? Pues de repente empiezan unos disturbios muy convenientes en Pekín que le sirvieron de excusa perfecta para decir que se tenía que quedar allí, en el antiguo centro del poder imperial, para mantener el orden. Fue una señal muy clara de sus verdaderas intenciones. Así que, sí, el emperador ya no estaba. Había nacido una república. Pero con un maestro de la manipulación moviendo los hilos, la pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿se había cambiado simplemente un tipo de gobernante autoritario por otro? El futuro de la República de China, que nació de un accidente y se consolidó por la ambición, era de todo menos seguro.